Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. Recordando lo que vimos en el episodio anterior, hablamos de lo que eran estructuras y clases, que eran una forma de modularizar el código en base a, por ejemplo, funciones y que permitían organizar el código. Vimos que podíamos almacenar en principio lo que eran variables y constantes, pero el trabajo con variables y constantes, además de funciones, que eso lo vamos a ver más adelante, no solamente se limita a lo que estuvimos viendo, sino que tenemos bastantes más posibilidades, y la idea del tutorial de hoy es ver eso. ¿Cómo englobamos a todo lo que es ese tema? Hay todo lo relacionado con el tema de almacenamiento de información dentro de clases, enumeraciones, estructuras. La vamos a llamar propiedades. ¿Qué son las propiedades? Son una forma de asociar valores con una clase, una estructura o una enumeración, como ya dijimos. Y acá es donde vamos a hacer una distinción entre dos tipos. Hay dos tipos en principio, una de las que son almacenadas, que esas nos van a ser bastante familiares porque venimos trabajando con propiedades almacenadas todo el tiempo hasta ahora. Y después un tipo de propiedades que no vimos hasta ahora, que son las propiedades computadas, que son un tipo de propiedades bastante curioso e interesante. La diferencia es que las almacenadas justamente las guardamos, y las computadas en realidad no es un valor que guardamos, sino que es un valor que se calcula en el tiempo en que lo solicitamos. Además de eso, vamos a estar viendo lo que son propiedades asociadas a instancias, por ejemplo, de una clase, o a lo que es justamente una copia de un struct. Recordemos que un struct lo podemos definir, pero después íbamos a trabajar sobre copias de un struct. Y nosotros podemos definir lo que son, en este caso, variables o constantes asociadas a todas las instancias o a una sola. Eso es algo bastante interesante que, si lo sabemos usar, podemos darle bastante utilidad. Y por último, lo que vamos a estar viendo son observadores o monitores, como queramos llamarlo, que son formas de seguir los cambios o de por lo menos reaccionar ante el cambio de una variable o de una constante. Así que comencemos con el tutorial, que se nos vienen con bastantes temas hoy. Vamos a hablar en principio de lo que son las propiedades almacenadas. Vamos a crear un struct que vamos a llamarlo rango. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto vamos a poner dos campos. El primero va a ser una variable, var. Y ponemos, ¿cómo vamos a llamar la variable? Valor inicial, que va a ser de tipo entero, y en principio va a ser igual a 0. Después vamos a crear una constante let, que vamos a llamarla longitud, que va a ser de tipo entero, y no le vamos a dar ningún valor a priori. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de crear acá? Creamos un struct que llamamos rango, es decir, una estructura que llamamos rango, la cual va a tener dos campos. Una que va a ser una variable, que vamos a llamar valor inicial, que va a ser de tipo entero y en principio va a valer 0. Y después vamos a crear lo que es una longitud, que va a ser una constante de tipo entero. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, recordemos cuando nosotros representábamos rangos, un rango básicamente es un valor de inicio y cuántos valores a partir de ese valor de inicio vamos a contar. Es decir, por ejemplo, un rango del 0 al 4 va a ser un rango cuyo valor inicial va a ser 0 y cuya longitud va a ser 5. Va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos 5 valores almacenados. Ahora bien, vamos a crear lo que es una copia de este rango, una instancia de rango. Entonces escribimos lo que es var. Vamos a poner como nombre rang de rango, que va a ser igual a rango. Abrimos paréntesis y vamos a completar lo que es el constructor. Entonces vamos a poner valor inicial, dos puntos, por ejemplo, el valor inicial vamos a hacer que sea 1, coma, y después vamos a poner lo que es longitud, dos puntos, y en este caso vamos a poner, por ejemplo, 5. 5, ahí está. Cerramos paréntesis y ahí lo tenemos. Entonces creamos una variable que llamamos rang, que va a ser igual a rango, cuyo valor inicial va a ser 1, y longitud va a ser 5. Esto supuestamente estaría representando el rango 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente, bajo esta implementación no es que va a ser algún funcionamiento especial ni nada, sino que es simplemente una forma de guardar información. Esta es una forma de representar un rango que no es la que nos da Swift, pero es otra forma. Y algo que podemos hacer, por ejemplo, vamos a hacer un print. Y ponemos print, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro del print hacemos un string que diga el rango va desde, y en este caso ponemos el operador de interpolación, que era barra invertida, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro ponemos rang.valor inicial, y después de esto ponemos, entonces el rango va desde,
y el valor inicial, y vamos a poner y tiene una longitud de, otra vez operador de interpolación, y dentro de esto ponemos rang.longitud. Entonces, hasta ahora lo que tendríamos es un struct que vamos a llamar rango, creamos un rango y después imprimimos lo que es el valor inicial y la longitud dentro de un string que tenga más sentido, que es el rango va desde y tiene una longitud de y con los campos completados. Entonces, si corremos esto, tenemos que tener los valores correctos, que serían, a ver, andamos esto, dice el rango va desde 1 y tiene una longitud de 5, que es justamente como lo inicializamos. Ahora bien, algo que vemos es que dentro del struct tenemos una variable y una constante. La variable como tal la vamos a poder modificar y la constante no. Entonces, por ejemplo, podríamos copiar el print y entre medio de los dos prints nos quedaría entonces, creamos el rango, un print y vamos a hacer que rang punto, por ejemplo, valor inicial sea igual a 10. Si le damos a correr, tenemos dos strings. El primero que dice el valor va desde 1 y tiene una longitud de 5. Y después el segundo dice el valor va desde 10 y tiene una longitud de 5. Hasta ahora nada nuevo. Algo que no vamos a poder hacer es, por ejemplo, hacer rang.longitud es igual a, por ejemplo, 3. Si hacemos esto, ya Swift nos está marcando un error. Y si lo corremos, vamos a ver que nos dice que la compilación no fue exitosa, hubo un error en la compilación y el error va en querer modificar algo que es una constante. Entonces vamos a borrar lo que es lo que escribimos hasta ahora con el rango y todo eso, porque la idea de eso era ver cómo podemos tratar con lo que son propiedades almacenadas, porque estas son propiedades que guardamos dentro de una estructura, y a partir de esto vamos a empezar a ver cosas más avanzadas, que son cosas que no vimos todavía. Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que son las propiedades almacenadas lazy. En realidad es lazy store properties. ¿Cuál es el problema? Que no hay una traducción correcta. Pero aquí viene esto. Que la evaluación o por lo menos la creación de ciertas variables o el almacenar un valor en cierta variable se va a dar recién cuando vamos a utilizar una variable. ¿Cómo funciona esto? Nosotros hasta ahora, cada vez que trabajábamos en Swift, lo que nos hacía al asignar un valor a una variable es inmediatamente asignar un valor. En el caso del almacenamiento lazy, no se almacena un valor hasta que no lo necesitemos, con lo cual evitamos ejecutar ciertas cosas. Uno diría, ay, pero ¿qué podrías demorar en crear un valor? Imaginemos una clase que tiene que leer 1 GB de información. El procesar 1 GB de información es bastante y puede que nosotros nunca tengamos que procesar ese GB de información. Entonces vamos a procesarlo solamente cuando sea necesario. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear dos clases. La primera va a ser class importador de datos. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de esto lo que vamos a crear es, por ejemplo, una variable que vamos a llamar nombre de archivo, que va a ser de tipo string y va a ser igual al string que dice datos.txt. Si estamos creando nada nuevo, una clase que se llama importador de datos, el cual tiene una variable que se llama nombre de archivo, que va a ser de tipo string y almacena el string datos.txt. Y ahora vamos a crear otra clase que la vamos a llamar administrador de datos. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de esto vamos a crear dos variables. La primera va a ser una variable que vamos a llamar importador, que va a ser igual importador de datos. Abrimos y cerramos paréntesis. Con esto que estamos diciendo, creamos una variable que llamamos importador y que vamos a guardar una instancia de la clase importador de datos. Ahora vamos a crear lo que es otra variable var, la cual vamos a llamar datos, que va a ser igual a una lista, es decir, abrimos y cerramos corchetes y entre medio de los corchetes escribimos, por ejemplo, string, y después de eso abrimos y cerramos paréntesis para decir creamos una lista vacía de strings, es decir, tenemos hasta ahora la clase de administrador de datos que va a tener un importador que va a ser una variable la cual va a almacenar una instancia de importador de datos y después una variable de datos que va a almacenar una lista de strings vacía en principio. Ahora bien, nosotros pensemos en un importador de datos que realmente sirva, no esto que solamente va a tener un string guardado.
el importador de datos tendría que procesar archivos y todas esas cosas que requeriría de un procesamiento. Entonces, para evitar ese procesamiento cuando no lo necesitamos, lo que vamos a hacer es evitar de que se cree el importador cuando no es necesario. ¿Cómo hacemos eso? Para eso, antes de definir la variable que ponemos var importador, antes de escribir var, escribimos la palabra clave lazy. L-A-Z-Y espacio var quedaría, es decir, lazy var, importador es igual a importador de datos. Y esto lo que nos va a decir es que cuando necesitemos la variable importador, la cree, pero mientras tanto no existe. Es decir, al fin y al cabo lo vamos a tener, pero no lo va a crear hasta que nosotros lo usemos. Con eso nos evitamos crear algo en vano. Entonces, después de crear estas dos clases, vamos a crear, por ejemplo, una constante led que vamos a llamar administrador, que va a ser igual a administrador de datos. Abrimos y cerramos paréntesis para crear un administrador de datos. Vamos a hacer, por ejemplo, administrador punto. En este caso vamos a querer los datos para acceder a los datos. Y a los datos, ¿qué queremos? Vamos a agregarle algún dato. Entonces ponemos administrador punto datos punto. ¿Y cómo agregamos algo en una lista? Escribimos append. Y dentro del append lo que hacemos es escribir lo que queremos agregar. Vamos a agregar el string que diga, por ejemplo, dato 1. Después vamos a hacer, por ejemplo, administrador.datos.append. Abrimos paréntesis, dentro de esto escribimos, por ejemplo, dato 2. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Y con esto lo que vamos a hacer es crear, en principio, el administrador y vamos a empezar a llenar con datos. Ahora bien, ¿de qué nos servía que el importador sea lazy? Hasta ahora, por ejemplo, si nosotros ejecutáramos este código, que no haría nada porque no teníamos ningún print, y hasta ahora no tenemos los materiales para demostrar de que realmente la instancia del administrador de datos se crea cuando estamos diciendo, porque todavía no aprendimos a trabajar con los constructores de clases. Pero en principio lo que tendríamos que entender es que hasta ahora lo que es el importador de datos no se va a crear. O sea, la variable importador no va a crearse. ¿Cuándo se va a crear la variable importador? Si nosotros hiciéramos ahora print, abrimos paréntesis, abrimos lo que es... no abrimos comillas, perdón, me confundí. Y ponemos, por ejemplo, administrador.importador.nombre de archivo y cerramos paréntesis. En este caso, recién en la línea 16, que es en la línea en la que estábamos teniendo el print, recién ahí es cuando estaríamos creando el importador de datos. Entonces, si le diéramos a correr, esto va a funcionar correctamente. Y lo que va a imprimir al final es como datos.txt, porque es el dato que tiene importador de datos que está en nombre de archivo, que es un string que dice datos.txt. Hasta ahora no hay ningún problema. Ya les digo, no tenemos la forma de comprobarlo. Existe la forma de comprobarlo, pero hasta ahora no sabemos cómo crear constructores en clase. Entonces vamos a ignorar eso por un momento. Pero lo importante a llevarse de esto es que si ustedes, por ejemplo, tienen una clase, van a guardar una clase dentro de otra, o una instancia, una clase dentro de otra, y al crear la instancia podemos demorar mucho, o hay un procesamiento que va a ser innecesario, puede que no lo necesitemos. En este caso nosotros podemos tener el caso de que administrador.importador.nombre de archivo no lo accedamos nunca. Es decir, al importador no lo vamos a acceder nunca, y en ese caso, ¿para qué lo vamos a crear si no lo necesitamos? No hay que hacerlo con todo, pero por ejemplo hay ciertas cosas que no la vamos a necesitar. Por ejemplo, no necesitamos cargar todo un módulo de administrador de archivos si nunca vamos a trabajar con un archivo. Con eso nos estamos evitando la ejecución de código innecesario y agilizamos un poco lo que es la tarea. Y de hecho muchos lenguajes de programación, por decir así, Haskell, hace esto de que no evalúa algo hasta que es necesario. Lo cual trae ventaja porque, por ejemplo, en ciertos casos no va a reportar un error, cosa que Swift reportaría errores porque diría, no, este archivo está incompleto o este archivo no existe, cuando realmente después de la ejecución de algo sí comenzaría a existir o no se ejecutaría nunca. Hay una porción de código que siempre va a tirar error, pero esa porción de código no se va a ejecutar nunca. Entonces, como no se va a ejecutar nunca, no tendría que reportarte un error. Y con eso lo evitarías diciendo que es lazy, es decir, es vago. Por traducir literal, es vago. Es decir, una evaluación vaga. Entonces, si usamos lazy, nos evitamos crear cosas que no necesitamos, en este caso, una clase. ¿Para qué sirve esto? Para conocimientos avanzados de lo que es programación o cuando uno se empieza a dar cuenta de hacer cosas más óptimas, es bastante útil. Para el que está empezando puede parecer inútil. Les recomiendo que sepan de que por lo menos existe, porque si se meten algún día en programación funcional van a ver que es extremadamente útil. Estuvimos viendo todo lo que son propiedades almacenadas o stored properties,
Y ahora lo que vamos a ver lo que son las propiedades computadas. ¿Cuál es la diferencia? Las almacenadas nosotros las guardamos por ejemplo en variables y constantes, pero le damos un valor. En cambio las computadas no tienen un valor, sino que el valor se calcula en el momento en que las necesitamos. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Vamos a borrar todo esto y vamos a crear algunas estructuras para poder demostrar cómo funciona esto. Y vamos a crear por ejemplo un struct que vamos a llamar punto, abrimos y cerramos llave, y dentro del punto vamos a tener por ejemplo una variable x de tipo entero que en principio va a valer 0 y una variable y de tipo entero que en principio también va a valer 0. Es decir, representamos un punto normal con x e y. Vamos a crear otro struct que vamos a llamarlo tamaño, abrimos y cerramos llave, y dentro de abrir y cerrar llave ponemos una variable que vamos a llamarla por ejemplo ancho, que va a ser de tipo entero y va a ser a priori 0, y una variable alto que va a ser de tipo entero y que en principio va a valer 0. Es decir, hasta ahora no creamos nada raro, creamos dos structs que van a tener variables, en el caso de un punto, un x y una y, ambos de tipo entero y van a valer 0. Y dentro del tamaño vamos a tener algo que va a ser llamado un campo llamado ancho y un campo llamado alto, ambos de tipo entero, y en principio también van a valer 0. Ahora bien, vamos a crear lo que es una estructura nueva, la cual vamos a llamar struct, y vamos a llamarlo en este caso rectángulo. Lo escribí mal, rectángulo, ahí está. Y el rectángulo, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una variable, la cual vamos a llamar en este caso origen, que va a ser de tipo punto. Bien. Después vamos a tener otra variable que vamos a llamar tamaño, que va a ser de tipo tamaño. Y vamos a crear lo que es una nueva variable, la cual vamos a llamar centro, la cual va a ser de tipo punto, pero esta vamos a hacer que sea peculiar en el sentido de que cuando nosotros necesitemos calcular el centro, nos la dé con esta variable. Es decir, tendríamos una variable origen y tamaño, que un rectángulo lo podemos describir como un punto de origen y el tamaño del rectángulo. Y en el caso de obtener el centro, podríamos computarlo o calcularlo en base al origen y al tamaño. Entonces, creamos lo que es punto, y después lo que hacemos es hacer un espacio, abrimos y cerramos llaves, y acá es donde vamos a distinguir dos posibles comportamientos. Uno en el cual nosotros le vamos a dar un valor a centro, es decir, le vamos a asignar algo, y otro caso en el que querramos obtener el valor de centro, que son dos comportamientos totalmente distintos. Entonces vamos a ver qué pasa cuando queremos obtener el valor de centro. Para establecer esto, dentro de las llaves que nosotros dijimos que habíamos creado, vamos a escribir la palabra clave get, para decir obtener. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de esas llaves vamos a empezar a escribir lo que es nuestro comportamiento en el caso que querramos obtener el centro del rectángulo actual. Vamos a crear lo que es una constante x, que va a ser igual a origen.x más tamaño.ancho dividido 2. Creamos otra constante y es igual a origen.y más tamaño.alto dividido 2. Y ahora hacemos return de punto, abrimos paréntesis, x 2 puntos x, y 2 puntos y, cerramos paréntesis, borro una o que me pasé de largo, y vamos a explicar qué es lo que acabamos de hacer. Cuando nosotros querramos obtener el centro del rectángulo, se va a llamar a lo que es el get, es decir, a esta parte dentro del punto, en este caso dentro del centro. El get, lo que vamos a decir, cuando nosotros querramos obtener un valor de centro, vas a hacer esto. ¿Qué vas a hacer? Vas a crear una constante que la vamos a llamar x, que va a guardar las coordenadas del origen en x más el ancho dividido 2, las coordenadas de y más el alto dividido 2, eso lo guardamos en una constante que llamamos y retornamos un punto con x e y que acabamos de calcular.
Esta es la forma de calcular, al que no sepa mucho de análisis matemático, de cálculo, esta es la forma de calcular el centro. Incluso esto creo que pertenece al álgebra, así que más que nada al álgebra incluso. Esta es la forma de calcular lo que es el centro de un rectángulo. Entonces, lo importante dentro del get es que sí o sí vamos a tener que retornar, hacer un return de algo del tipo de la variable. En este caso, var centro es de tipo punto, entonces tenemos que retornar un punto. Esta es una forma de devolver una variable, o mejor dicho, devolver un valor que no lo almacenamos, porque el centro no lo vamos a estar almacenando todo el tiempo. Vamos a devolverlo solamente cuando necesitamos, es decir, es computado, es calculado en el momento que se necesita. Cuando necesitemos el centro, lo calcula. No lo tenemos guardado. Lo que sí tenemos guardado y almacenado es el origen y el tamaño. Ahora bien, con esto solamente obtenemos un valor. ¿Qué pasa si queremos guardar un valor? Entonces, después del get, abrimos y cerramos llave y dentro de eso escribimos todo eso. Hacemos set, abrimos paréntesis, nuevo centro, cerramos paréntesis, abrimos llaves y cerramos llaves. Y dentro de esto vamos a hacer qué pasaría si le queremos asignar un nuevo centro. Entonces, en este caso lo que haríamos es escribir origen.x, es decir, al origen lo vamos a cambiar, y va a ser igual a nuevo centro.x menos tamaño.ancho dividido 2, y escribimos origen.y es igual a nuevo centro.y menos tamaño.alto dividido 2. Entonces, cuando nosotros querramos ponerle un nuevo valor al centro, vamos a escribir vamos a asignarle un nuevo valor a centro, y cuando ponemos eso, nuevo centro va a ser el nuevo valor que vamos a querer guardar. Entonces, al origen, en x, vamos a poner el nuevo centro y le vamos a quitar lo que es el ancho para decir cuál es el nuevo origen. Lo mismo vamos a hacer con la y, que vamos a hacer el nuevo centro en y, pero le vamos a quitar lo que es la distancia del centro hasta lo que es el nuevo origen que vamos a establecer. Y entonces con esto acabamos de modificar el origen en base a un nuevo centro. ¿Cómo podemos usar esto? Vamos a ver. Entonces, ahora fuera de lo que es el struct, ya vamos a crear, por ejemplo, una constante que vamos a llamar let origen es igual a punto, abrimos paréntesis, por ejemplo en este caso x 2.0, y 2.0, cerramos paréntesis para decir que creamos el origen, que va a ser el punto 00. Después vamos a crear otra constante que vamos a llamarlo, por ejemplo, tamaño, va a ser igual a tamaño, o sea el tipo tamaño, abrimos paréntesis, escribimos ancho, dos puntos, en este caso vamos a poner por ejemplo ancho 10, alto, 2 puntos, 10, y cerramos paréntesis. Entonces acabamos de crear un punto, el punto 00, y un tamaño 10, 10. Lo guardamos respectivamente en una constante origen y tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una variable, la cual vamos a llamarla por ejemplo rectángulo, que va a ser igual a rectángulo, es decir, al tipo rectángulo. Abrimos paréntesis, origen, 2 puntos, ponemos el origen, ponemos tamaño, 2 puntos, tamaño, es decir, en tamaño ponemos la constante de tamaño que creamos. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, acá me puse mal una letra, origen, ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es imprimir el centro de este rectángulo, que en principio es un cuadrado. Recordemos que los cuadrados son rectángulos, así que no tenemos problema. Hacemos print, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y dentro de esto lo que vamos a hacer es rectángulo, punto, centro, y vamos a imprimir esto a ver qué nos da. Vemos que dice punto X en 5 e Y en 5. A ver, veamos. Si nosotros tenemos un rectángulo que arranca en el 0, 0 y tiene tamaño 10, 10, el centro va a estar en el 5, 5 y nos da eso. Ahora, ¿qué pasa si después del print hacemos, por ejemplo, rectángulo, punto, centro es igual a punto, es decir, creamos un nuevo punto, abrimos paréntesis, x, 2 puntos, por ejemplo,
15, y 2.15, cerramos el paréntesis, y después vamos a hacer otra vez un print de rectángulo.centro, y vamos a hacer también un print de rectángulo.origen. Le damos a correr este código y vamos a analizar paso por paso qué fue lo que pasó. Veamos. El primer print lo hacemos con el rectángulo normal, que habíamos dicho que el centro estaba en 5,5. Después, lo que hacemos es cambiar el punto central al 15,15. Entonces, como el punto central está en 15,15, obviamente cuando imprimimos el punto central después, tiene que dar 15,15. Ahora bien, cuando imprimimos el origen, ahora como le cambiamos el valor a centro, nos va a dar 10,10. ¿Por qué pasó esto? Recordemos que lo que era el ancho y el alto de nuestro rectángulo era de 10 y de 10. Entonces, como el punto central está en 15,15, se va a extender 5 para cada lado. Entonces, como dijimos que nos extendemos 5 para cada lado, en particular el origen se va a extender desde el 10, 10 al 20, 20 teóricamente hablando, si respetamos lo que es de tamaño. Lo que hicimos acá es mover básicamente el rectángulo del lugar porque movimos el centro. Una vez que movimos el centro, lo que vamos a hacer es cambiar el origen, pero el tamaño no va a cambiar. Y acá tenemos una forma de obtener, en base a un origen y un tamaño, lo que es una variable que no tenemos un valor por defecto, es decir, centro no tiene un valor, pero puede calcularlo. Cuando nosotros querramos obtener el valor, lo calcula con esta fórmula matemática muy simple, con lo que hay dentro del get, y en caso de que nosotros querramos guardarle un valor al centro, lo hace en base a esta asignación, la cual temporalmente se llama nuevo centro el valor que le queremos asignar, y cambia lo que es el origen a lo que es el valor correspondiente nuevo en base a este nuevo centro. Hay una notación que podemos utilizar, de hecho, acá para no tener que escribir set, abrir paréntesis, nuevo valor y cerrar paréntesis. Cuando hacemos este tipo de cosas, podemos borrar lo que es, por ejemplo, el nuevo centro y los paréntesis que quede set, abrimos llave, como hacemos el get, abríamos llave, en este caso quería set y abrimos llaves. Y donde ponemos nuevo centro, lo que tenemos que poner es la palabra que viene por defecto, que es new value. Que lo que está diciendo que a partir de ahora, cuando nosotros queremos guardar algo, temporalmente se va a llamar new value, en vez de llamarse, por ejemplo, nuevo centro. Entonces cambiamos cada vez que dice nuevo centro por new value. Entonces quedaría origen.x es igual a new value.x menos tamaño punto ancho dividido 2. Y origen.y es igual a new value.y menos tamaño punto alto dividido 2. Y con esto podemos calcular lo que es la posición del origen del rectángulo, mejor dicho, calculamos el rectángulo resultante en base a asignar un nuevo centro. Sé que para el que no es muy afín a las matemáticas esto puede sonar como una locura. Yo les recomiendo que si tienen la posibilidad le den una ojeada. Conceptos de matemáticas simples, estos son conceptos de álgebra muy simple. Son muy simples, un punto en el plano. En este caso estamos haciendo calculando un rectángulo en base a un punto y un tamaño en particular. Son cálculos muy básicos. Acá lo estoy dando por supuesto de que eso ya lo sabemos, ya supongo de que eso lo conocemos. Y si no me creen, esta es la fórmula. Y si no me creen, van a un libro de matemática y lo pueden buscar. O hablan con un experto y les va a decir que también es así. Entonces, lo que quiero que saquen de esto es la forma de nosotros obtener un valor o en base a una variable, calcular en el momento en que sea necesario, es decir, cuando lo llamamos, cuál es su valor. Y en caso de que nosotros le asignamos cosas, qué es lo que tenemos que proceder o qué es lo que tenemos que hacer. Normalmente cuando nosotros almacenamos una información o en una variable, en una propiedad almacenada, no teníamos que hacer eso porque se hace automáticamente. Nosotros guardamos y obtenemos el valor. No hay que procesar nada. Pero como estas son justamente las computadas, es decir, las que se procesan en el momento en que se necesitan, tenemos que hacer todo esto de decir, bueno, en caso de que me des un valor, ¿cómo reacciono? Y en caso de que me pidas un valor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recordad que cuando tenemos que obtener un valor tenemos que hacer un return a la fuerza. Entonces, vamos a borrar esto para ver una cosa más de las propiedades computadas. Borramos todo esto. Y vamos a crear un struct cubo. Abrimos y cerramos llave. Y dentro del cubo vamos a guardar 3 variables. En realidad, bueno, 4. Vamos a llamar una var
ancho, que va a ser de tipo entero y va a valer 0. Var alto, que va a ser de tipo entero, alto, perdón, que va a ser de tipo entero y va a ser igual a 0. Y una variable profundidad, que va a ser de tipo entero y también va a ser igual a 0. Ahora vamos a crear una variable computada, pero esta con la particularidad de que es de solo lectura. Es decir, no vamos a poder cambiar este valor como hacíamos anteriormente. Ahora solamente queremos obtener el valor. ¿Y cómo vamos a llamar a esta variable? Vamos a crear var y la vamos a llamar volumen. Es decir, vamos a querer obtener el volumen de este cubo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Después de poner var volumen, tenemos que poner el tipo, el cual vamos a retornar, y el volumen va a ser de tipo entero. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir y cerrar llaves, y dentro de ese abrir y cerrar llaves, en vez de poner el get y el set, vamos a poner solamente el get. Entonces ponemos get, abrimos y cerramos llaves, y dentro de esas llaves que abrimos y cerramos, vamos a hacer return me quedé con la anotación de punto. Ancho por alto por profundidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Vamos a crear una estructura que llamamos cubo, la cual va a tener un ancho, un alto y una profundidad, las tres de tipo entero y que en principio van a valer 0. Y después una propiedad computada, porque las anteriores se almacenaban, esta es computada, la cual es de solo lectura. Cuando no tiene el set es de solo lectura. Solamente podemos leer, no podemos asignarle nada acá. Pero por ejemplo podríamos obtener volumen. Nótese que no tenemos que calcular volumen cuando no lo necesitamos. Solamente lo calculamos cuando llamamos a obtener volumen. Y hacemos lo que es el get, ¿de qué? De return de alto por ancho por profundidad. Que básicamente es la fórmula básica para obtener volumen de un cubo. Entonces ahora vamos a crear por ejemplo una variable que llamamos en este caso cubito. Que va a ser igual a cubo, abrimos paréntesis, ancho, lo vamos a hacer igual, va a ser 2 puntos 10, alto, va a ser 2 puntos 10 y profundidad va a ser 2 puntos 10, cerramos lo que es el paréntesis. Esto acabamos de crear un cubo que tiene alto, ancho y profundidad valiendo 10 las tres cosas. Y ahora vamos a imprimir print. Y dentro del print vamos a escribir cubito, punto, en este caso, volumen. Después de esto vamos a hacer, por ejemplo, cubito, punto, profundidad, lo vamos a hacer igual a 5. Y después hacemos otro print. Escribimos cubito, punto, volumen. Entonces, si le damos a correr a esto, veamos lo que nos da. Obtenemos, el primer valor es 1000. ¿Y cuándo obtenemos 1000? Cuando imprimimos el volumen de un cubo de 10 por 10 por 10. 10 por 10 por 10 es 1000. 10 a la 3 es 1000. Después hacemos un cambio a la profundidad y la hacemos valer en vez de 10, 5, es decir, la mitad. Con lo cual, en vez de valer 1000, tendría que valer 500. Y vemos, cuando imprimimos el volumen del nuevo cubo modificado, nos da 500. Entonces vemos cómo podemos obtener volumen sin guardar este valor. Es decir, no tenemos que calcular todas estas cosas. Simplemente podemos hacer una variable que en principio el funcionamiento es muy parecido a una función. Originalmente en muchos lenguajes de programación lo que se hace es establecer una función. Entonces uno diría, bueno, dentro del struct cubo o dentro de una clase cubo creamos una función que se llama calcular volumen. En este caso no es necesario porque lo hacemos pasar como si fuese una variable, aunque internamente trabaja como si fuese una función. Lo podemos ver como un return ancho por alto por profundidad, que básicamente, si recordamos, esto es como una función. Entonces vemos que las variables computadas son bastante útiles para obtener valores que no los necesitaríamos siempre. Incluso puede que no los necesitemos nunca. Entonces esas cosas, lo único que hay que tener en cuenta, se van a calcular en el momento en que las pedimos. Si el cálculo es muy largo, se va a demorar un montón. Va a haber que esperar hasta que termine de hacer el cálculo. En este caso son multiplicar 3 números, un cálculo extremadamente rápido. Entonces no vamos a tener problemas. Y ahora lo que vamos a ver es el último tema referido a las propiedades, que son los observadores. ¿Qué son los observadores? Los observadores son una forma que tenemos de saber cuándo estamos por modificar o cuándo vamos a modificar una variable. ¿Cuál es la utilidad de esto? El chiste de poder hacer esto es, por ejemplo, que si modificamos una variable hay cosas que dependen de otras. Es
Es decir, por ejemplo, si tenemos una variable que es ruta de archivo y otra contenido de base de datos, es lógico que si cambiamos la URL de la ruta de archivo, es decir, cambiamos el contenido de ruta de archivo, tengamos que volver a cargar otra base de datos. Entonces, cuando nosotros modifiquemos la ruta de archivo, no podemos seguir con la base de datos vieja porque ahora corresponde eso a una dirección que ya no nos sirve más. Entonces lo que hay que hacer es volver a cargar la base de datos. Y eso es una forma de decir, bueno, si modificamos algo, podemos ajustar otras cosas que necesitaríamos modificar. Entonces vamos a borrar todo esto. Y vamos a ver cómo creamos observadores. Hay que establecer una diferencia entre dos tipos de observadores. Uno que se llama will set, es decir, cuando estamos por modificar una variable, es decir, nosotros supongamos que asignamos una variable, primero se llama un will set, que el will set es cuando estamos por modificarla, luego se hace la modificación, y después se hace un did set, que es cuando ya la modificamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a crear una clase, la cual vamos a llamar podómetro, la cual va a emular el funcionamiento de algún tipo de podómetro, por lo menos en nuestra implementación. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de la llave lo que vamos a hacer es una variable, var, la cual vamos a llamarla pasos, que va a ser de tipo entero, va a valer 0, y ahora lo que vamos a hacer es abrir y cerrar llaves. Dentro de esta llave es donde vamos a empezar a establecer este comportamiento. Entonces, vamos a escribir qué pasaría antes de que modifiquemos la variable. Antes de que modifiquemos la variable, lo que vamos a hacer es un will set, abrimos y cerramos llaves, y dentro del will set lo que vamos a hacer es decir qué hacemos antes de modificar la variable. En este caso vamos a imprimir, hacer un print, y dentro del print vamos a poner el string. Se va a almacenar el valor, y ahora lo que vamos a hacer es decir cuál va a ser el valor que el nuevo valor que va a tener pasos. ¿Cómo obtenemos eso? Recordemos que cuando hacíamos lo que era el set, podíamos decirlo mediante lo que era new value, y en este caso podemos hacer lo mismo. Entonces escribimos el operador de interpolación, que es la barra invertida y entre paréntesis, y ponemos dentro de eso new value. Entonces esto lo que va a hacer es que cuando vamos a modificar la variable, nos va a decir se va a almacenar el valor, y qué valor se almacena, el nuevo valor que vamos a guardar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya guardamos el valor? Es decir, cuando ya hicimos la modificación, vamos a hacer un did set, que es decir, lo que va a pasar después de hacer la asignación. Y después de modificar vamos a hacer un print. Y dentro del print vamos a imprimir se han avanzado. Y ahora ponemos el operador de interpolación, abrimos y cerramos paréntesis, y vamos a escribir pasos menos lo que es el antiguo valor. ¿Cómo tenemos el antiguo valor? Vemos que cuando obteníamos el nuevo valor era new value. Si tenemos un poco de razonamiento, vamos a poder deducir que, bueno, para obtener el viejo valor es old value. Entonces, escribimos eso, entonces tenemos ahora un string. Se han avanzado, el operador de interpolación, y dentro del operador de interpolación escribimos pasos menos old value. Pasos. Es decir, se han avanzado tantos pasos. ¿Cuántos pasos? La cantidad actual de pasos, es decir, el nuevo valor que nosotros pusimos, pero eso le quitamos el valor antiguo. Es decir, no podemos decir, si teníamos registrado 100 y ahora ponemos 200, no podemos decir se han avanzado 200 pasos. Se han avanzado 100 pasos desde la última vez. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora creamos, por ejemplo, una constante, let, la cual llamamos pod del podómetro, que es igual a podómetro? Abrimos y cerramos paréntesis para decir que creamos un podómetro. Y ahora lo que vamos a hacer es pod.pasos es igual a 100. Después hacemos pod.pasos es igual a 250. Y después hacemos pod.pasos es igual a 300. ¿Qué es lo que va a pasar si ejecutamos esto? Veamos. Vemos que nosotros no pusimos ningún print dentro de lo que era después de la definición de la clase, pero vemos que tenemos varios prints. A ver, ¿qué hicimos? Creamos un podómetro. Hasta ahí todo bien. Después asignamos un valor en pasos.
¿Qué pasa cuando nosotros estamos por asignar un valor en pasos? Antes de asignarlo, se va a imprimir lo que dice, se va a almacenar el valor y el nuevo valor que vamos a guardar. Y después de almacenar el valor, vamos a imprimir se han avanzado y la cantidad de pasos que se avanzaron. Y veamos, primero guardamos el número 100. Entonces dice, se va a almacenar el valor 100. Perfecto. Guardamos el 100, se va a almacenar 100. Y después dice, se han avanzado 100 pasos. Perfecto, la distancia entre el 0 y 100 son 100. Ahora, después ponemos pod.pasos es igual a 250. Entonces tenemos, se va a almacenar el valor 250, que es lo que estamos por guardar. Y se han avanzado 150 pasos. Veamos, de 100 a 250 son 150 pasos. Perfecto. Después guardamos lo que es en pod.pasos 300. Se va a almacenar el valor 300 y después dice, se han avanzado 50 pasos. ¿Qué es lo que pasó? Justamente. Entonces lo que tenemos que entender de esto es que con el will set podemos hacer algo antes de guardar un valor. Por ejemplo, hacer una copia de seguridad del valor. Imaginemos que queremos tener una lista con todos los valores que tuvo una variable durante su vida. Es decir, a medida que lo vamos modificando, vamos agregando también los valores a una lista. Entonces, podemos decir, antes de que borres el valor, lo que hacemos es hacer una copia y lo guardamos en algún lugar. Y después sí, guarda el nuevo valor y hace lo que se te cante. O podemos decir, después de guardar el valor, hace algo con el valor antiguo. O imprimir algo diciendo, bueno, se ha modificado la variable o lo que vos quieras. Puede hacer muchas cosas. Generalmente lo que se suele hacer con el did set es que cuando uno modificó una variable y hay otras cosas que dependían de esa variable, es actualizar la información de las otras variables. Es decir, modificamos una y modificamos después, en base a que modificamos una, desencadena la modificación de las demás. Es decir, como un desencadenante. Es bastante útil y cuando se acostumbra uno es muy cómodo. Entonces ya vemos cómo podemos trabajar con este tipo de cosas de observar qué es lo que va a pasar antes de modificar algo, después que va a modificar algo y establecer un comportamiento. Finalmente, lo que quiero que veamos son lo que son las propiedades de tipo, es decir, hasta ahora definimos una clase, por ejemplo podómetro, la cual va a tener una variable, pasos, pero la variable pasos solamente la podemos hacer mediante una instancia. ¿Dónde guardamos la instancia? En una constante llamada pod. Pero hay variables que quisiéramos guardarlas globales, es decir, que para todas las instancias valga lo mismo. Hay una forma de hacer eso, que son las variables de clase, o mejor dicho, las variables de tipo. Eso vale tanto para enumeraciones, para lo que son structs, para lo que son clases. En este caso vamos a dar un ejemplo de clases. En el caso para lo que son structs y lo que son enumeraciones es análogo. Así que vamos a hacer solamente de clase y el resto es exactamente igual. O sea, lo único que cambia es que en uno lo hace un struct y en otro una enumeración. Entonces borramos todo esto. Escribimos una clase, class, la vamos a llamar alguna clase, abrimos y cerramos llave y dentro de esto vamos a crear tres tipos de variables. Vamos a poner dos almacenadas y una computada. La primera va a ser var, valor 1, va a ser igual a 1. Después vamos a crear una variable pero que sea global, que para todas las instancias de la clase valga lo mismo. Entonces escribimos static var valor 2 es igual a 1. Y después vamos a crear la variable o la propiedad computada, la cual vamos a llamar class var. Vamos a poner, por ejemplo, valor 3, 2 puntos, int. Y después abrimos y cerramos llave para decir qué es lo que tendríamos que hacer. Y en este caso, cuando hacemos, por ejemplo, un get, vamos a hacer get, abrimos y cerramos llaves y dentro de esas llaves ponemos return 1. Entonces, acabamos de crear una clase, que llamamos alguna clase, la cual va a tener una variable valor 1 de tipo entero, que va a valer 1. Una variable que en muchos lenguajes de programación se lo conoce como estática, es decir, que para todas las instancias va a valer lo mismo, la cual llamamos valor 2. Va a ser de tipo entero porque va a inferir que el 1 es un tipo entero y va a valer 1. Y después una propiedad computada, la cual escribimos la palabra clave class var valor 3, que va a ser de tipo entero, y en caso de que queramos obtener valor va a ser return 1, es decir, va a valer 1. Entonces vamos a crear dos instancias de alguna clase. Ponemos, por ejemplo, let, vamos a poner instancia 1 es igual a alguna clase, abrimos y cerramos paréntesis. Después vamos a hacer let instancia 2 es igual a alguna clase, abrimos y cerramos paréntesis. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros a instancia 1.valor 1
es igual a, por ejemplo, 5. Y ahora a 6, perdón. Y ponemos ahora un print de instancia 1.valor 1 y hacemos otro print de instancia 2.valor 2. Entonces si le damos a correr a esto, perdón, instancia 2.valor 1, pequeño error. Le damos a correr a esto y vamos a ver que nos dice 6 y 1, lo cual no me gustó para nada. O sea, en una vale 6 y en otra vale 1, pero yo creo que en todas valga lo mismo. ¿Cómo podemos obtener algo que sea global? Vamos a borrar los dos prints y vamos a escribir un solo print. Vamos a hacer print, por ejemplo, abrimos cerramos paréntesis y ahora escribimos alguna clase, o sea, el nombre de la clase, que es alguna clase, punto, y ahora escribimos valor 2. ¿Qué pasa si hacemos esto? En este caso estamos creando una variable. Recordemos que valor 2 era una variable que le pusimos la palabra clave static. Y dijimos que cuando algo era static, afectaba a todas las instancias. Es decir, en todas las instancias va a valer lo mismo. Es decir, es como si fuese algo global. Entonces, si le damos a correr a esto, vamos a ver que nos dice que vale 1. ¿Qué pasa si antes de hacer el print hacemos, por ejemplo, alguna clase punto valor 2 es igual a 17? Si le damos a correr a esto, vemos que dice que ahora alguna clase en valor 2 vale 17. Y eso no depende de una instancia. Es decir, lo modificamos en la clase y afecta a todo. Entonces podemos trabajar. ¿Qué pasa si en vez de hacer, en vez de imprimir lo que es alguna clase punto valor 2, escribimos alguna clase punto valor 3? Si le damos a correr a esto, nos dice 1. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre valor 2 y valor 3 es que una, en principio, es almacenada y la otra es calculada. Esa es a priori una de las diferencias. Ahora bien, cuando es almacenada tenemos que poner static. Cuando es calculada tenemos que poner la palabra clave class. ¿Qué es lo que nos permite también class? Que si nosotros en algún momento quisiéramos sobreescribir el valor 3, es decir, no queremos que valga 1, queremos que valga otra cosa, podemos hacerlo. Pero eso no lo vamos a aprender hoy, está fuera del alcance de lo que es el tutorial de hoy. Lo importante de llevarse de acá es que pueden definir valores en instancias, es decir, variables en instancias, la cual en cada instancia va a valer distinto, como el valor 1. Vamos a poder definir variables que en todas las instancias va a valer lo mismo, porque una instancia de la clase es un valor de la clase, que es el caso del valor 2. Y podemos definir una propiedad computada, pero en vez de poner static, ponemos class delante de la variable. Entonces con esto ya podemos trabajar. Vamos a darle un uso más avanzado incluso a esto. Vamos a borrar todo. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear una estructura, la cual vamos a llamar canal de audio. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro del canal de audio vamos a empezar a trabajar. Vamos a crear lo que es, por ejemplo, una constante para todos, la cual va a ser, por ejemplo, static let, y en este caso vamos a poner, que vamos a llamarla máximo volumen disponible, y la vamos a hacer valer, por ejemplo, 10. Después vamos a crear otra variable, en este caso static, vamos a crear que sea var y la vamos a llamar máximo volumen actual, que en principio va a valer 0. Vamos a crear ahora una variable var, la cual vamos a llamar volumen actual, que va a ser de tipo entero, va a valer en principio 0. Abrimos y cerramos llaves. Y acá vamos a hacer un div. Y acá vamos a hacer un div set. Abrimos y cerramos llaves. Y vamos a hacer varias comprobaciones. La primera va a ser if volumen actual es mayor que canal
de audio punto máximo, canal de audio punto máximo volumen disponible. En caso de que nosotros queramos poner un volumen actual mayor que el máximo disponible, hacemos que el volumen actual sea igual a canal de audio punto máximo volumen disponible. ¿Con qué nos aseguramos con esto? Con esto nos estamos asegurando, perdón, me pasé de una, a ver, sí, me pasé de una llave, perdón. Con esto nos estamos asegurando que si en algún momento nosotros ponemos un valor más grande de lo que es debido, corrijamos ese error. Es decir, si ponemos el número 15 en vez de 10, que 10 es el máximo, se corrija. Y después de este if vamos a hacer otro if, el cual vamos a llamar a volumen actual es mayor que canal de audio punto máximo volumen actual. En caso de que nosotros tengamos que el volumen de este canal es mayor que el máximo puesto hasta ahora, vamos a hacer que el canal de audio punto máximo volumen actual sea igual a volumen actual. Es decir, acá lo que vamos a hacer es almacenar en una variable global, por así decirlo, lo que es o una constante, en este caso, el máximo volumen disponible, después el máximo volumen actual, el cual en todos vamos a saber cuál es el máximo volumen entre todos los canales actuales, y el volumen actual es el volumen que tiene cada canal. En este caso, cada canal va a tener su propio volumen, pero va a haber un solo valor máximo. Entonces vamos a crear, por ejemplo, var canal derecho es igual a canal de audio, abrimos y cerramos paréntesis, var canal izquierdo es igual a canal de audio, abrimos y cerramos paréntesis, es decir, creamos dos copias del struct. Y ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, a canal derecho punto volumen actual lo vamos a poner en 1, canal izquierdo punto volumen actual es igual a 2. Vamos a hacer un print de canal de audio punto, por ejemplo, el máximo volumen actual, y le damos a correr. Veamos lo que nos da. Y nos dice 2. Veamos. Un canal tiene 1, el otro canal tiene 2, el máximo volumen actual es 2. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora agregamos, después de este print, hacemos que canal izquierdo punto volumen actual sea igual a 153, porque no me importa que el límite sea 10. Y después de esto obviamente vamos a hacer un print de canal de audio punto máximo volumen actual. Y después de esto así lo imprimimos y le damos a correr. Y vemos que nos da 2 y 10. ¿Qué pasó? A ver, creamos primero los dos canales, hasta ahí vamos perfecto. Creamos el canal derecho que le ponemos el volumen actual en 1, el canal izquierdo ponemos 2, entonces el máximo volumen actual va a ser 2. Después ponemos que el canal izquierdo le aumentamos el volumen a 153, pero recordemos que nosotros evitamos eso con una comprobación que decíamos que si nos pasábamos de rosca, había que compensarlo y poner el valor máximo disponible, que era 10. Y cuando imprimimos el máximo, vale 10. Y vemos que funciona perfectamente. Detalle a anotar. Cuando creamos el canal de audio, veamos que el volumen actual va a ser 0. Si nosotros lo creamos con un valor personalizado, el volumen actual va a ser el valor personalizado, pero el máximo volumen actual no va a ser ese valor. Eso a tener en consideración. Entonces tenemos que crearlo como si fuesen cosas nuevas, es decir, dos structs que no le asignamos nada en especial, es decir, creamos los dos structs. Después de crearlos sí le asignamos cosas, y ahí es cuando surte efecto, porque recordemos que el didSet y el willSet solo funcionan cuando ya fue asignado. Como todavía no fue asignado, es decir, cuando nosotros creamos de manera personalizada el struct, lo que estamos diciendo es que bueno, el volumen actual va a valer otra cosa, pero el máximo volumen actual solamente se va a modificar cuando modifiquemos el volumen actual y no se modifica cuando creamos. Entonces a priori no va a tener el valor que corresponde. Entonces hay que crear lo que es los canales sin ningún valor personalizado y después lo personalizamos, que es lo que hacemos acá. Dentro del didSet, es decir, cuando dijimos que ya lo configuramos, lo que dijimos es si el volumen actual nos pasamos de rosca, es decir, ponemos un valor mayor del que debería ser, lo compensamos. Y después de eso,
Si el volumen actual es mayor que el máximo volumen actual, el nuevo volumen máximo actual va a ser el volumen actual. Sí, suena un trabalengua, pero si lo leemos es lo que dice. Y así con esto estaremos concluyendo este largo video, creo que es el video más largo de lo que corresponde al curso de Swift. Espero que les haya gustado, disculpen que haya sido así de tedioso, pero como que no quise dividir esto en dos partes. Veo que esto es todo un solo tema y prefiero que se vea de una sola forma o en un solo episodio. Así que van a tener para divertirse con esto. Practíquenlo porque esto sale con práctica. Es bastante simple y por ejemplo las propiedades computadas son fantásticas. Y así que espero que les haya gustado lo que es el tutorial de hoy. No se olviden dejar comentarios, like, suscribirse, compartir, eso ayuda mucho. Además de lo que es el curso de Swift, contamos con lo que es un podcast de programación, donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano, por lo menos esa es la forma en que me gusta decirlo, llamado Code Time, está todos los lunes a las 11 de la noche, hora de Argentina. Ahí vemos mucho concepto teórico. No vemos algo referido a Swift, sino algo más general. Por ejemplo, estamos viendo lo que son resolver problemas de concurrencia, problemas con interfaz gráfica y cosas así. Que en sí, uno diría, pero yo quiero práctica. Les digo que, por ejemplo, resolver problemas de concurrencia si no tienes una teoría buena, Dios mío que no te va a salir. Y hasta ahora no tocamos cosas de concurrencia, pero un problema de concurrencia es un dolor de cabeza, literal. Así que es preferible saber cómo resolverlo. Así que estamos abiertos a crítica constructiva y comentarios positivos. Y críticas destructivas les aviso que van a ir a parar al tachito de la basura, así que no pierdan tiempo. Así que espero que les haya gustado este video tutorial y será hasta la próxima.